Hola, hola. Mesa de trabajo de directo YouTube. ¿Podemos empezar ya? Cuando lo digan. Cuando diga el máster del universo. Buenas tardes, bienvenidos a esta maravillosa ciudad trimilenaria, Cartagena de Murcia, España. Nos encontramos aquí hoy para celebrar la Hispanidad, un evento que ocurre todos los años, aunque le pese a muchos, cada 12 de octubre. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos que celebrar la Hispanidad? Bueno, en principio porque nos da la gana. Cada uno puede celebrar lo que quiera. Pero sobre todo celebramos la Hispanidad porque hace 500 años, antepasados nuestros, míos y de todos ustedes, fueron en un barquito a recorrer el mundo en busca de las especies y se encontraron por casualidad, por serendipia, como han ocurrido muchas cosas en la historia de la humanidad, con un continente. Y en vez de destruirlo, lo que hicimos fue construirlo, ayudar a construir un continente nuevo, un nuevo mundo a la gente que estaba allí. Y les ofrecimos todo lo que teníamos, que era nuestra cultura, nuestro saber. Mucha gente dirá que a lo mejor no, que fuimos allí a hacer otras cosas, pero yo quiero creer que hicimos una de las cosas más bonitas que ha hecho cualquier imperio en la historia de la humanidad. No aplaudan ahora todavía, pueden aplaudir más tarde. Bueno, me voy a callar ya porque ya han venido ustedes a escuchar a estas maravillosas personas, amigas mías todas, todes y todos. Si escucha esto Irene Montero, por favor, le voy a solicitar que el año que viene nos dé subvención, porque este año, evidentemente, no nos ha dado nada. A mi izquierda, Santiago Armesilla, youtuber, muy famoso, todos ustedes le conocen. Después está Darío Madrid, un tuitero excepcional, el hombre que más sabe de historia de Madrid y alrededores, Majadahonda, Coslada, todo eso por ahí. Haciendo de moderador de la mesa, Luis Gorrochategui. Mandamos desde aquí un saludo a nuestro amigo Javier Santamarta, que por problemas familiares no ha podido venir. Y en su lugar, seguro que no va a hacerlo peor que él, ni mucho menos, Luis Gorrochategui, escritor,
gran libro La Contraarmada y La Carabela San Lesmes, que nos presentará el domingo aquí en Héroes de Cavite. Y por último, llegado directamente desde Perú, Capitán Perú. Un aplauso, por favor. Y desde Héroes de Cavite, pues agradecemos a todos ustedes que hayan venido. Este programa se retransmitirá en directo por YouTube y luego lo pueden ver en nuestro canal. Y sin más, paso el micrófono al moderador para que comience la mesa. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias. Pásame el otro. Un técnico. Muchas gracias, querido Alberto. Con esa energía seguro que vamos a seguir recuperando la verdad histórica a marchas forzadas. Y hablando de recuperar la verdad histórica a marchas forzadas, algo que siendo españoles pues nos viene de maravilla, porque en realidad la historia de nuestra nación es asombrosa. Pues estoy aquí sustituyendo a Javier, que no ha podido venir hoy, y tengo aquí a tres auténticas bestias de esta divulgación histórica. Porque si te pones a escribir libros, que es lo que he hecho yo, bueno, pues vendes unos cuantos miles y ya está. Pero aquí la cosa cambia porque utilizando estos nuevos formatos que nos da la nueva tecnología, estas personas se han lanzado a pecho descubierto a la divulgación de esta verdad histórica, de esta verdad hispánica, que por encima de todo es una verdad social. Y vamos a empezar por don Santiago Armesilla, y me gustaría preguntarle que ha tenido un ascenso meteórico en el último año. Menos mal que no conocí antes, si no ya no me saludaba. Santiago, ¿qué te ha impulsado a lanzarte a este mundo de YouTube? Bueno, lo primero de todo, destrozaros los oídos. Lo primero de todo, muchísimas gracias al público asistente por estar aquí. Para mí es un gran placer volver a Cartagena. Y segundo, gracias a la Asociación Héroes de Cavite por contar conmigo en esta segunda edición de sus jornadas por la hispanidad. Para mí es un gran placer porque hay grandes amigos en la asociación. Y yo creo que lo que más me impulsó realmente fue las jornadas del año pasado, discutir con anglófilos sobre determinadas cuestiones sobre la historia de la leyenda negra, etcétera. Un saludo a ellos que, por lo que sé, no quieren volver a debatir conmigo en ningún ámbito, porque yo no les tengo ningún rencor, no les guardo ningún odio, pero espero que Su Majestad Carlos III les pague bien, a los tres. Dicho esto, realmente a mí lo que me impulsó fue el hecho de que empecé a concebir, gracias en toda gente, a Alicia Melchor, mi pareja que estáis sentada, el hecho de que YouTube, lo estábamos antes hablando en la comida, YouTube se ha convertido en una suerte de nuevo aula donde se puede divulgar no solo temas de historia, sino temas de ciencias, temas de disciplinas como la politología, la economía, incluso el periodismo, la arqueología, un montón de disciplinas de conocimiento, de una manera distinta como se hacen en las universidades actualmente, donde la presión por publicar artículos que no lee nadie en revistas de alto índice de impacto falso, porque, insisto, no lo lee nadie y parece que lo que importa más es el peso de la editorial que te publica que el propio nivel del artículo que has publicado. Hay blogs anónimos por internet que tienen escritos de muchísimo más nivel que muchas revistas anglosajonas o incluso españolas de historia, lo cual no desmerece a la gente que publica allí tampoco, ni mucho menos, sino al sistema que se ha organizado para divulgar ese conocimiento empírico. Yo creo que YouTube es una suerte de aula donde el alumno, de manera, entre comillas, gratuita, porque luego tiene que pagar la conexión a Internet, pues puede encontrar, evidentemente hay contenido mejor y contenido peor, pero puede encontrar una forma de impartir un tema que en el aula corriente habitual no va a encontrar.
y que en muchas cuestiones está menos cercenada y menos condicionada por el ámbito académico formal de lo que parece. Y creo que en gran medida eso podría explicar el crecimiento de algunos canales como el mío. Los historiadores en particular son de los que más... No soy historiador, soy politólogo, tengo un doctorado en economía, pero claro, evidentemente pues hay que hablar de historia en un canal como el mío, porque si no conoces bien la historia no puedes hacer buena politología, ni puedes hacer buena economía, ni puedes hacer buena filosofía. Pero los canales de historia es verdad que tienen mucho impacto en la sociedad, mucha divulgación, porque a la gente le gusta la historia, muchísimo. Le gusta que le cuenten la historia, los hechos de la historia, de cualquier historia que sea, de una manera competente. Y creo que lo audiovisual, a la hora de divulgar estos temas y de impartir estos temas, tiene un papel fundamental de impacto que otros medios no tienen. Y aquí todos hemos escrito libros. Y los libros, digamos que si se cayera Internet y volviéramos a un mundo pre-Internet, pues el libro volvería a tener una importancia enorme, porque además muchos son obras de impacto en el tiempo, duradero. Pero creo que YouTube es simplemente un canal más de mucho recorrido. Se ha convertido en una extensión de la televisión o en una alternativa, sin dejar de ser televisiva, a la televisión actual. Y la prueba, bueno, es el público que está aquí, es la gente que nos sigue y la gente que comenta estas cosas. Entonces, mientras no exista una plataforma de mayor impacto, de mayor poder, que puede que en el futuro la haya, creo que esa canalización de ciertos temas debe aprovechar lo audiovisual como plataforma para llegar, e incluso como plataforma para divulgar nuevas construcciones teóricas, doctrinales, que habitualmente nacían en el mundo académico universitario o incluso desde fuera. Pues YouTube también puede ser una plataforma. Es lo que, por ejemplo, nosotros en las vanguardias iberófonas estamos haciendo con el materialismo político, ¿no? Que, bueno, ahí en el libro que está en el stand, Iberofonía y Socialismo, pues se plantea precisamente una propuesta geopolítica desde nuestro materialismo político. Así que, y con esto voy terminando, yo creo que YouTube, o Twitter incluso, son plataformas fundamentales para, digamos, expandir un ámbito que normalmente tendría que estar en el aula, pero que el aula se queda pequeña para lo que se quiere decir. Y que al final el que está sentado delante del ordenador o delante del teléfono celular está recibiendo una clase que le agrada, que le gusta, incluso gente puede tomar notas y puede hacer preguntas en un chat, y es como ir a una conferencia sin tener que moverse mucho. Entonces, no solo por una cuestión de interés profesional mío, sino por una cuestión de interés del público, creo que es algo que se tiene que seguir haciendo. E incluso si surgen canales nuevos, de pocos seguidores, que tengan buen contenido, desde un canal como el mío, como el de Capitán Perú, pues se tiene que seguir apoyando a esos nuevos valores. Y bueno, espero haberte contestado. Muchas gracias, querido Santiago. Y ahora, algo todavía más sofisticado, porque al fin y al cabo un vídeo de YouTube, pues sí, parece como la tele, pero ya hay formatos más, menos evidentes, como Twitter, en los cuales hay que ser ya un especialista de alto nivel. Y para hablar de especialistas de alto nivel en Twitter, que están defendiendo con el corazón, con la inteligencia, con la enorme oportunidad y con esa destreza que hay que nacer con ella, yo creo, tenemos a Darío Madrid. Y me gustaría hacer la misma pregunta. ¿Por qué, Darío? ¿Por qué te has metido por aquí? Bueno, en primer lugar, deciros que no me llamo Darío Madrid. Darío Madrid es mi seudónimo en Twitter. Me llamo Gonzalo Fernández. Me falta el de Córdoba y ya sería como el gran capitán, pero no. Eso sí, nací el mismo día, el 1 de septiembre. Pero vamos, ¿por qué me metí yo? Pues mira, precisamente me metí por la historia de la Armada Invencible. La mal llamada Armada Invencible, que bien conoces. Pues vi que nadie conocía la contraarmada. ¿Qué es la contraarmada? Pues el ataque que los ingleses trataron de devolver a España después de que las naves de la mal llamada Invencible se perdieran en el mar. Y entonces descubrí que esa historia nadie la conocía. Gracias a Luis ya la conoce mucha más gente. Y esto fue en el año fue en octubre de 2019 más o menos. Y bueno, esa historia llegó a mí, vamos, por lo menos a 1 millón de personas ese día.
O sea, con un hilo de Twitter alcancé a llegar a 1 millón de personas. Como más o menos repito los hilos en cada efeméride, pues en cada efeméride llego a 300.000, a 400.000, a 500.000, depende de lo que cuentes. Si hablo del genocidio en Australia que cometieron los anglosajones, pues ese supero siempre más o menos 1 millón de personas, porque nadie sabe que los anglosajones cometieron un genocidio en Australia. Tampoco nadie sabe que los estadounidenses cometieron un genocidio en Filipinas, que asesinaron a más de 1 millón de personas. Y lo del genocidio español, pues realmente no existió. No existió. Por más que ustedes lo piensen, no existió nunca. Y este es un canal que la verdad es que me está sirviendo para llegar a muchas personas y que se puedan conocer estas historias. Muchas gracias, Darío o Gonzalo. Y a mi izquierda, otro youtuber que nos llega del Virreinato de Perú, que es el no menos conocido Capitán Perú. Así es, muchas gracias. Y bueno, imagino la pregunta es la misma, ¿no? Sí. ¿Cómo es que llegué acá? A ver, respondiendo de forma sincera, rabia pura. Indignación, ¿no? Al ver todas las mentiras que se cuentan en la historia, tanta falsedad, ¿no? De repente fue un acto totalmente visceral, pues, de salir y decir, ya, vamos a decir las cosas como son. Y uno de los primeros grandes impactos que yo tuve a la hora de leer la historia fue precisamente el descubrir que Francisco Pizarro, que a mí desde siempre me habían enseñado en el colegio que era un maldito, desgraciado, racista, genocida, discriminador y asesino de indios, se había casado con la hermana de Atahualpa. Entonces, cuando leo eso, pues se rompe un paradigma, ¿no? Y digo, ¿cómo este sujeto, que supuestamente a mí siempre me habían dicho que era un criador de cerdos de la peor calaña y que solamente vino a robar y a saquear, en verdad se casa con la hermana de Atahualpa, tiene descendencia peruana, que se queda en el Perú, nunca regresa con el oro a España, y dije, esta no es la historia que me han contado, ¿no? Y conforme más investigaba su historia, más me fascinaba. Y decía, no puedo creer que se hayan contado tantas mentiras cuando lo que dicen los libros es otra cosa. Entonces ahí es donde decido escribir mi primera novela, justamente sobre Francisco Pizarro. Y para promocionarla, digo, pues vamos a crear una página de Facebook en donde hable de historia y también donde diga muchos de los datos que no he llegado a poner en el libro, ¿no? Que, bueno, siempre tú encuentras información muy interesante, pero no te da dentro de un argumento. Entonces dije, bueno, vamos a crear una página de Facebook en donde se cuenten estos datos inéditos que nadie nos ha contado. Y así nace la página de Capitán Perú. En ningún momento nació con la intención de ser una página hispanista. No, de hecho, el mismo nombre, o incluso hasta el traje, ¿no? Evoca más bien a un superhéroe de Estados Unidos. No tiene nada que ver con España. Porque no tuvo esa intención inicial. Y por eso yo siempre digo que a mí los que me volvieron hispanista fueron los indigenistas. A ellos hay que agradecerles, ¿no? Desde acá les mando un saludo. Así como Santiago cuenta que sus primeros debates fue con anglófilos, en mi caso fueron los indigenistas los que me pusieron el título. Y precisamente fue cuando comienzo a desmontar la leyenda negra. Me acuerdo que uno de los primeros posts sobre eso fue precisamente un 12 de octubre, en donde hablo de la Inquisición. Y muestro una lista sacada del Museo de la Inquisición del Perú, en donde muestro pues aquellos que fueron ejecutados por la Inquisición, 32 personas, donde 30 eran extranjeros, ¿no? Portugueses, holandeses, y solamente 2 criollos, uno de Lima y otro de Tucumán, y ningún indígena. Entonces digo, mira, aquí están los miles de indígenas que mató la Inquisición, ¿no? No lo encuentran en ninguna parte. Y de hecho, casi todos ellos fueron extranjeros.
Y se desató, pues, una tremenda polémica, ¿no? En donde entraron muchos indigenistas y me dijeron, ah, tú buscas desmontar una leyenda negra española, tú debes ser hispanista. Y dije, ah, qué buena definición. Ah, eso era. A ver, déjame buscar hispanismo. Estamos hablando de una época en donde no había ninguna página hispanista en el Perú. Todas, bueno, había páginas de cultura, de historia, pero todas ellas estaban alineadas pues a lo que nos dice la currícula escolar o el discurso oficial, ¿no? Y fue el primero en desmontar esto, en decir, mira, no es así como te lo cuentan en el colegio, esta es la verdad, y ahí mismo saltaron y me dijeron hispanista. Y yo, pues bueno, gracias. A ver, vamos a buscar qué es esto. Ah, hispanismo. Oye, en verdad sí, tiene lógica. Vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Y si bien no es el único tema, en mi página van a encontrar pues todavía mucha información sobre las culturas pre-incas o la cultura inca, que a mí me fascina, yo soy un enamorado de la cultura inca, y por eso no le veo ningún sentido a la dicotomía de enfrentar a españoles contra incas, o que si eres hispanista desprecias pues a las culturas originarias. Eso no tiene ni pies ni cabeza para mí, porque yo las encuentro a todas ellas fascinantes, y es por eso que me es muy fácil conciliarlos, ¿no? Y ahí viene el libro que acabo de publicar de los incas hispanos. Y es entonces donde mientras más busco, mientras más investigo, mientras más leo, más información encuentro en el sentido contrario a lo que nos enseñan en las aulas de clase. Más material tengo, ¿no? Y es así como poco a poco, pues muchos también se han dado cuenta de esta historia real que está en los libros. No es que yo me la haya inventado tampoco, o yo la haya descubierto, ¿no? Simplemente hay que leer a los historiadores que han ocultado nuestra currícula escolar. Y bueno, y ha ido creciendo el movimiento en Perú, ya tenemos asociaciones hispanistas, muchas de ellas formadas por ex indigenistas, otros con personas de apellido de panacas incaicas, pero que cada vez se dan cuenta más de la verdad, ¿no? Y justamente lo que yo espero es que se rompa esta dicotomía, esta oposición, como si fueran contrarios, como si estuvieran enfrentados, y hacer precisamente lo que hizo la hispanidad, ¿no? Unir lazos, tender puentes, ultraque unum, ¿no? Todos, ambos somos uno, y que pues lo único que nos separa de ambos hemisferios es el agua, nada más, porque más es lo que compartimos que lo que nos diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Capitán Perú. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos una historia de integración, tenemos una historia de respetos humanos, de trabajo consciente por la dignidad universal, tenemos una historia alucinante, una historia única, una historia que no había ocurrido nunca antes que los españoles, porque podríamos hablar de los romanos civilizatorios, que lo fueron, pero verdaderos salvajes, como reconocen los propios historiadores romanos y como sabemos por los suicidios colectivos que llegaron a generar en las poblaciones resistentes y por la esclavización, en buena medida, de los pueblos sometidos. Entonces, no, ni los romanos, ni los fenicios, ni los griegos, y no te digo nada después de los españoles, no, ni siquiera los portugueses, y después de los españoles, ni que decir del salvaje colonialismo posterior que verdaderamente arrasó el planeta y hasta ahora. Bueno, y si esto es así, ¿cómo es posible que no lo sepamos nosotros? ¿Cómo es posible que no lo sepamos los que hablamos español? ¿Cómo es posible que no se sepa en Perú, o que no se sepa en Guadalajara, que no se sepa en Madrid? ¿Cómo es posible que hayan sustituido nuestra historia por un cómic absolutamente cruel y espantoso que no tiene nada que ver con lo acontecido? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Santiago? Bueno, yo diría que ha sido posible porque históricamente y políticamente ha sido funcional a ciertos intereses. Intereses que tienen que ver con esa triple dialéctica de la que nosotros hablamos, de clases, de estados y de imperios. ¿Por qué tiene esa triple funcionalidad?
de clases porque esa leyenda negra antiespañola justifica la hegemonía de las clases hegemónicas oligárquicas que hicieron las independencias en las pequeñas repúblicas hispanoamericanas o incluso en lo que hoy se llama España. Que yo, cada día que pasa, estoy más de acuerdo con María Elvira Rocabarea cuando afirma que el nombre España es un nombre que le está grande a la unidad política que lo ha heredado, que es lo que queda hoy de España, que es casi toda la totalidad de la península ibérica, salvo Gibraltar y Portugal, 2 ciudades autónomas en África, algunos peñones también en África, las Islas Baleares y las Canarias. Entonces, digamos que es funcional para justificar tanto la hegemonía política de esas clases de burguesía nacional mal construida, en eso que Marcelo Gullo llama nacionalismo de campanario, que realmente son una suerte de oligarquías terratenientes parasitarias de terceros. Ese terceros tienen que ver con los estados y con los imperios. Es funcional también al interés de clases de otros estados, particularmente de estados de Europa Occidental, pero también de Estados Unidos y de otras latitudes, para permitir que esas unidades segregadas de la balcanización, de esa civilización que trató de construir, yo lo llamo modernidad alternativa de raíz católica, mezclado con lo indoamericano, como ha dicho Capitán Perú, y con lo africano, que también es el tercer elemento importante aquí a destacar, alternativa a la modernidad realmente existente que se implantó de la revolución industrial y del capitalismo, pero, o que Ernesto Castro llama el barroco. O el barroco, que yo creo que también es un periodo histórico con su propia leyenda negra, porque es un periodo histórico tremendamente interesante, porque la verdadera revolución científica de la que bebió después la modernidad realmente existente no se inició con la Ilustración en el siglo XVIII, se inició antes, se inició en el barroco, en lo que se llama el barroco en el siglo XVII. Y claro, lo que interesa es que esa unidad perdida no se pueda volver a recuperar. No para recuperar el Imperio Español tal y como existió, que yo creo que eso pertenece a la historia, pero sí en formas nuevas, quizás. Y luego, a través de la dialéctica de imperios, interesa también para mantener esa unidad y para mantener esa modernidad realmente existente, esa estructura económica, geopolítica, militar, tecnocientífica de poder, que primero el Imperio Británico y luego el Imperio Estadounidense han mantenido y han logrado implantar casi a escala global, ante la cual hay pocas resistencias. Son contadas, aunque son poderosas, pero no tan poderosas como la anglosajona, como puede ser Rusia, esto lo digo independientemente de lo que piense el público, o como es la República Popular China, también lo digo independientemente de lo que piense el público. Hay otras en menor medida, como el Islam, pero claro, en el Islam no hay ninguna potencia de carácter imperial que pueda organizar al resto de musulmanes. Ni Turquía puede, ni Arabia Saudita puede, ni la República Islámica de Irán puede, y además están enfrentadas entre sí. O sea, los árabes no pueden ver a los turcos no pueden ver a los persas, y los persas no pueden ver a los árabes. Son 3 pueblos étnicos con muchísimas fricciones. Entonces, en ese sentido, claro, esa modernidad alternativa que fue derrotada a inicios del siglo XIX, que pueda reorganizarse mediante formas nuevas que superen, que anulen y superen el estado de cosas actual que implantaron los capitalistas anglo-germánicos protestantes del Imperio Británico y del estadounidense, pues no conviene que se sepan. Y por tanto, si la leyenda negra tiene vigencia, aunque no se la llame así, es por su funcionalidad política y geopolítica. Claro, que esto chocó el año pasado con los anglófilos que estaban en la mesa conmigo, porque para ellos el único sitio donde es potente la leyenda negra es en España y solo afecta a los españoles. Y bueno, aquí tenemos al pobre Capitán Perú, que lo ha sufrido en sus carnes, que le han llamado, fíjate, hispanista, que es ser un académico que estudia la historia de España, o del Imperio Español o de la literatura, aunque luego se ha convertido o se está tratando de convertir en un término político. Pero evidentemente la leyenda negra afecta a España, afecta a Perú, afecta a México. Hace poco he estado yo en México y ahí hay un salto enorme de los aztecas a Iturbide, obviando 300 años de historia como si hubiesen sido un mal sueño, cuando evidentemente desde una perspectiva, digo yo, materialista, cuando un régimen político dura 3 siglos es que algún tipo de articulación racional tendrá, voy a decir solo esa expresión, pero algún tipo de articulación, racionalidad tendrá. Cómo afecta a Argentina, cómo afecta a Chile, cómo afecta a Filipinas o cómo afecta incluso a Brasil o a Portugal de alguna manera. Porque el inicio de la balcanización del mundo hispánico iberófono empezó en 1640, cuando Portugal se independizó por segunda vez y Brasil se separó del resto de sus hermanos hispanoparlantes. Entonces, claro, aquí la tarea es, ¿para qué sirve atacar o criticar la leyenda negra? Puede ser por una búsqueda de la verdad,
como historiadores, puede ser por un compromiso con la ciencia, sea lo que sea eso, o puede ser por la necesidad de combatir a esos hegemones que a nivel de clase, Estado e imperio permiten que la leyenda negra se haya convertido en una idea o incluso en una ideología totalmente asumida por personas que ni siquiera conocen ese término. Una prueba de ello. En mi última estancia en México me hice una foto en la tumba de Hernán Cortés, que está allí. La tumba de Hernán Cortés está en una capilla pequeñita, es una tumba tremendamente austera, sin ningún tipo de conato de grandiosidad, y el mero hecho de hacerme la foto desató en Facebook, en otras redes sociales no tanto, pero en Facebook un aluvión de, bueno, pues de energúmenos, negrolegendarios rabiosos que empezaron a atacarme. Atacarme a mí y a decirme que o me voy con Hernán Cortés a donde está él o que me lo lleve. Evidentemente, ¿por qué ocurre eso? Porque la gente se piensa incluso que los aztecas no se comían a otra gente, ni sacrificaban humanos, ni hay 10.000 cráneos debajo de la Ciudad de México que se han encontrado en el Oizón-Pantli enorme que hay, debajo del Zócalo está, que encontraron en 2015, y que eso fue un invento de los españoles para justificar lo que ellos llaman el colonialismo imperialista capitalista, que España en el siglo XVI ni era colonial ni era capitalista, porque el capitalismo como tal, como modo de producción, no existía. Pero claro, lo tienen tan interiorizado que cuando alguien pone en cuestión eso que se ha convertido en una identidad personal y les ha colocado en su lugar en el mundo, es como lo de el mito de la caverna de Platón o Matrix. Hay gente que estaría dispuesta a todo por acabar con personas que cuestionan la leyenda negra. No digo acabar físicamente, sino acabar sociológicamente. Y creo que a alguna gente le ha ocurrido, le está ocurriendo. Entonces, yo creo que independientemente de dónde se parta, de la disciplina, del conocimiento de que se parta o del punto incluso ideológico que se parta, me parece que hay que valorar muy positivamente el cuestionamiento de una ideología, de una construcción ideológica que desde hace 2 siglos ha demostrado, bueno, y desde antes incluso, ha demostrado un éxito enorme. ¿Otra? ¿Otra? ¿No? Bueno, esto es un saludo para Carlos III, que seguro que está por ahí. Lo dicho, que por muchas interferencias y ruidos que nos hagan, entiendo que la desestimación de esa construcción ideológica es fundamental para tratar de, incluso de contestar al statu quo de poder político, económico y geopolítico que existe actualmente. Todo aquel que lo haga es como mínimo un rebelde y lo bueno es que abre puertas que otros cruzarán y que será muy necesario que crucen. Así que a lo mejor la victoria no nos corresponde a nosotros, pero la lucha sí. Así que me parece fundamental toda la labor que están haciendo en Héroes de Cavite, todos los historiadores y divulgadores que están invitando, y yo celebro conocer a Darío Madrid, Gonzalo Fernández de Córdoba, el segundo gran capitán, y a Capitán Perú. Y bueno, a Luis, pues ya te conozco hace tiempo, pues qué te voy a decir, ¿no? Así que bravo por vosotros porque nunca antes, en los últimos 2 siglos, la lucha por la verdad se había convertido en un momento de lucha a vida o muerte por la supervivencia de una civilización que no es reconocida como tal. Y con esto hago un pequeño ataque a Huntington y a su choque de civilizaciones, porque habla de Occidente y América Latina como si España, Portugal e Iberoamérica fueran cosas separadas, por no hablar de los países que hablan español y portugués en África, en Asia y en Oceanía. No, somos la misma civilización y ya va siendo hora de que nos reconozcamos como una civilización no reconocida como tal. Muchas gracias, Santiago. Y da la impresión de que esta lucha por este reconocimiento de esta civilización va más allá de la propia civilización, porque nos podría servir como modelo para orientar los pasos de todo el planeta, de toda la humanidad, porque verdaderamente el modelo español podríamos utilizarlo para un siglo XX, para este siglo, para el siglo que viene o para el siguiente, como quizá el único modelo en el que pueda desarrollarse un sistema económico, un modo de producción
que al mismo tiempo respete de un modo, respete de raíz la dignidad universal del ser humano, la diversidad cultural del ser humano y la buena vida, que todos deseamos para todos nosotros. Quizás sea una civilización que tenga la empatía como una de sus ingredientes fundamentales, quizás no seguro, y si nosotros hemos tenido la suerte por un motivo u otro de haber nacido aquí y de estar en un país que es empático, porque lo somos los españoles, tendremos todos los defectos que queramos tener, pero desde luego esa empatía que nos lleva a estar con los demás, ya sea hablando de cualquier cosa en cualquier sitio, con un vaso de vino o sin vaso de vino, o en la cola de cualquier lugar, o si ayudar a cualquier persona que tenga cualquier problema, esa cualidad humana que verdaderamente al ir descubriendo la historia de España exuda por todas partes, esa empatía humanitaria, que creo que es una cosa que quizá vaya más allá de la mera economía o del mero momento histórico en que España se expandió y se hunda las raíces mucho más profundas en la propia evolución de nuestra especie. Pero en todo caso, esta empatía parece que es un ingrediente absolutamente imprescindible para superar definitivamente ese espantoso adagio que dice time is money. Pero me gustaría preguntarle a Darío Madrí, él que se pelea en Twitter, porque Twitter lo que tiene, hasta donde llego, es que te contestan y te pueden contestar cualquier cosa. Porque claro, en YouTube supongo que también, pero bueno, tú estás hablando y ahí queda. Pero en Twitter es una pelea absolutamente de infantería, es una pelea es una encamisada nocturna Twitter. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es capaz de sobrevivir a Twitter y qué peleas grandes has tenido ahí? Bueno, yo tengo una solución muy sencilla, es que bloqueo a aquel que me insulta, a aquel que me dice una mentira o que me dice una simple imbecilidad. Yo creo que tengo más de 2.000 bloqueados y he descubierto que no son muchos más los imbéciles. A partir de ahí, la verdad es que han aparecido muy pocos. Las mayores peleas que he tenido en Twitter, por decirlo de alguna forma, ahora que he hablado de Hernán Cortés Santiago, ha sido siempre con el tema del gran Hernán Cortés. A nosotros también nos han contado más la historia y por supuesto a ellos también. A nosotros nos contaron que un señor de Extremadura llegó a América con no sé cuántos españoles, conquistó México, arrasó México, se quedó con todo el oro y ya está. Y no hay mucho más, pero no, la historia no es así. Hernán Cortés llega con unos 400 españoles a lo que no era México, porque aquello no era México, aquello era un grupo de tribus en la que quizás la principal podría ser los aztecas, pero no ocupaban ni la 10ª parte de lo que es el actual territorio de México, que llega y se alía con los enemigos de los aztecas, principalmente con los chacaltecas, que gracias a esa alianza consigue poco a poco y en 2 años y derrotar a los aztecas, que muchos españoles que están allí con él son comidos, son devorados, que son sacrificados en las pirámides, que los chacaltecas principalmente querían acabar con los mexicas o aztecas porque se los comían, porque los llevaban a las pirámides, porque los sacrificaban. Y hombre, hablar de Hernán Cortés como un libertador pues me parece algo exagerado, pero desde luego los chacaltecas se quedaron encantados que nadie se los comiera. También es cierto que los chacaltecas también se comían un poco a los demás. Pero bueno, Hernán Cortés quitó esas costumbres. Y claro, si cuentas esas historias así, y a nosotros tampoco nos los han contado, pues hombre, yo creo que cambia bastante la historia. Hernán Cortés necesitó de la ayuda de los mal llamados, bajo mi punto de vista, o lo que ellos llaman ahora pueblos originarios, porque los chacaltecas también eran pueblos originarios, tan originarios como los aztecas, para derrotar a los mexicas o aztecas. Y para más INRI,
cuando los mexicas fueron derrotados, ayudaron a Hernán Cortés a seguir colonizando. Bueno, la palabra no es colonizar, pero para seguir llevando, ellos querían llevar la palabra de Dios. Bueno, también coger un poco de riqueza, nadie lo niega. Pero esa es la historia, no la historia que nos han contado. Los españoles necesitaron de los indígenas para no conquistar México, porque México no existía, para que existiera México. Porque México existe gracias a Hernán Cortés. Muchas gracias, Darío. Y sí que me gustaría preguntarle a nuestro querido capitán Perú, este desarrollo vital que has tenido paralelo a tu apertura hacia el conocimiento histórico, ¿cómo ha modificado tu estar en el mundo? ¿Ha modificado tu sentido de pertenencia? Eso por un lado, y por tu sentido de pertenencia, tu idea de cuál es tu patria. Y por otro lado, ¿cómo haces? ¿Estás todo el día discutiendo por la calle con todo el mundo? ¿Cómo haces para ser tú en este momento, en estos días? Sí, básicamente discuto todo el día. Ya creo que se ha convertido en un gusto. Si bien hay mucho de debate, hay mucho de discusión, también es cierto que hay muchas alegrías, ¿no? Muchas recompensas. Y a la hora, pues, de hablar de la patria en común, yo he tenido un gran gusto de conversar con personas que se ubican en extremos opuestos del subcontinente sudamericano, como Antonio, que se encuentra por acá, ¿no?, de Panamá, o como Patricio Lons, también, y que ambos me han dicho, nosotros tenemos historia peruana, nosotros hemos sido el Perú, ¿no? Y si eso lo ampliamos a todo el imperio hispano, pues abarca este territorio donde no se ponía el sol. Y muy pocas culturas, muy pocas civilizaciones pueden decir eso. Que podemos juntarnos acá, o como muchas veces hacemos, de forma virtual, por Zoom, por las conferencias de Héroes de Cavite, personas de una veintena de países y nos entendemos todos bajo el mismo idioma. Entonces, ahí tú te das cuenta, ¿no?, de la riqueza que has heredado. También manteniendo sus propias particularidades, su propia idiosincrasia, porque eso es, como decía una frase que leí y me gustó mucho, ¿no?, que decía: diferenciar sin dividir, para unir sin confundir. Entonces, acá nos podemos juntar, pues, españoles, peruanos, colombianos, mexicanos, panameños, filipinos, y ver lo que tenemos en común, pero también conversar sobre las particularidades que tiene nuestro territorio y que han sido respetadas y que se han mantenido. Y eso debe ser una lección para el globalismo actual, que maneja un discurso único, que te dice, tú tienes que pensar así, y si no piensas así, entonces prácticamente estás fuera del sistema, y te bloquean algoritmos, te reducen redes sociales, quedas fuera de los medios, quedas fuera de la televisión, prácticamente te conviertes en un paria si no dices o repites el discurso hegemónico. Y eso te da que pensar que hemos retrocedido con respecto a una época en donde los idiomas autóctonos, como el quechua, fueron impulsados por los mismos sacerdotes españoles que escribían los primeros diccionarios y los catecismos en quechua.
y que eso llevó a que el quechua tenga un diccionario incluso antes que el inglés. O que eso llevó a que la primera polifonía que fue escrita en el continente americano fuera escrita en quechua, el Hanak Pacha Kusikuinin, hermosa polifonía que la pueden encontrar en YouTube. Entonces se mantenía esa idiosincrasia local, pero que al mismo tiempo se combinaba con la hispanidad. Y ese tan difícil balance no se entiende el día de hoy. ¿Cómo explicárselo, no? Cómo decirle, oye, ahí está el ejemplo, fíjate cómo sí se puede combinar la universalidad con el respeto a lo local. Y eso es algo que es muy difícil de entender fuera de la hispanidad. Y tal vez es por eso que los líderes de las naciones que han rechazado la hispanidad no saben cómo implementarlo, no saben cómo decir, oye, ¿cómo nos volvemos globales, pero sin convertirlos a todos en una masa uniforme y sin identidad propia? Solamente es posible entenderlo desde la hispanidad, y eso yo lo entendí también cuando veo cómo se implementa durante los siglos, cómo se es el trato con los curacas, con las autoridades locales, que mantuvieron la organización del Virreinato del Perú, como el alférez real del Inca salía a presidir la procesión de Santiago, pero con la indumentaria inca, ¿no? Con la borla, con la mascaipacha y con el sol de oro en el pecho, y en la mano derecha llevando el estandarte real. O sea, tú ves pues ese sincretismo y esa unión, y te das cuenta que entendieron todo lo que no se ha entendido el día de hoy, lo que tanto se reclama el día de hoy, y que dicen nos quieren imponer un discurso único sin tomar en cuenta nuestra propia cultura. Pues hace 500 años atrás sí se respetaba eso. Y esa es una lección para el mundo de hoy, que sirve como respuesta para todos aquellos que nos dicen, no, tú anhelas lo pasado, tú quieres regresar a un imperio de hace 500 años atrás, tú vives en el pasado. Y no es vivir en el pasado, es aprender de lo bueno, y que de repente ahí encuentras respuestas a muchas preguntas que no se les encuentra respuesta el día de hoy. Muchas gracias, Capitán Perú. Y bueno, aquí estamos. Yo estoy calculando por lo menos entre 25.000 y 30.000 personas hay aquí, sí. Creo que estamos ya dándole la vuelta al asunto. Es verdad, estamos dándole vuelta al asunto. Esto es una pataleta que va a ser barrida por estos hegemones de los que hablaba Santiago. ¿Cómo va a ocurrir? De repente se va a poner de moda la hispanidad y esto va a ser como un efecto dominó, y de repente va a ser totalmente casposo mantener la leyenda negra, y las masas cambiarán de color de un modo súbito. ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento estamos de esta lucha por recuperar tantas cosas al mismo tiempo? La verdad, la dignidad humana. ¿En qué momento estamos, Santiago? Bueno, antes de contestar a eso, quería comentar una cosa que ha dicho Darío Madrid, que estoy totalmente de acuerdo con él, que es con el cuestionamiento del concepto de pueblos originarios en sí. Porque, primero, todos somos originarios de algún lugar. Yo soy originario de Madrid y ahora vivo en Salamanca, he vivido año y medio en Buenos Aires, pero el concepto de pueblo originario, que es una forma de decir los auténticos puros de aquí son los que no tienen origen europeo, los originarios de Mesoamérica o del Tahuantinsuyo o de la Via Yala somos nosotros, pero es que incluso para analizar la idiosincrasia histórica de los pueblos precolombinos, ni siquiera pueblo originario valdría. Y voy a poner, por ejemplo, los aztecas.
Los aztecas originariamente no son un pueblo mesoamericano. Proceden de la mítica ciudad de Aztlán, que no se ha encontrado, entre otras cosas porque es mítica, pero es más que probable por los historiadores que analizan a estos pueblos precolombinos, que procedan o de lo que hoy es el norte de México o del sur de Estados Unidos, que está lejos a nivel de kilómetros de lo que luego se conoció como Mesoamérica. Con lo cual, hablar de pueblo originario mesoamericano con respecto a los aztecas ya resulta problemático, por no decir otras poblaciones. Pero, en fin, me parecía necesario aclarar eso porque redonda en lo que tú has comentado, en lo que has dicho. Dicho esto, no sabría decirte en qué punto estamos, si lo hispánico o iberófono, como lo quieras llamar, se va a poner de moda, porque, claro, yo creo que queda mucho por hacer. Mientras este contenido no aparezca en televisión, y la televisión hoy por hoy sigue siendo el gran medio de comunicación de masas que condiciona y construye la mentalidad de la gente, y la ideología dominante es la que se expresa a través de la televisión, por lo menos en España, lo veo complicado. Y aparte que existen ciertas ideologías y ciertas estructuras ideológicas que serían contrarias a que lo nuestro se convirtiera en hegemónico. Yo diría que estamos en la fase de lo que Marcelo Ullo llama insubordinación ideológico-cultural, que sería la fase inicial de lo que luego él llama insubordinación fundante, por lo menos insubordinación fundante a nivel político. Y esa insubordinación ideológico-cultural que implica una contestación a través de determinados medios de lo que es la verdad histórica, es un punto fundamental, pero siempre es iniciático. ¿Cuánto tiempo va a durar ese periodo? No lo podemos saber. Lo único que podemos hacer es trabajar en ello, como diría Aznar, estamos trabajando en ello, y saber hasta qué momento vamos a poder trabajar. Pero yo sí me animo a decir 3 cosas, bueno, o 2, da igual, cantadlas como queráis. Creo que hay ciertas ideologías que tendrían que ser contestadas, tanto a un lado como al otro del charco. Voy a empezar al otro lado del charco porque está Capitán Perú al otro lado de la otra mesa. Y es el latinoamericanismo como ideología. ¿Por qué digo esto? Porque el término Latinoamérica también es oscuro y confuso. Ni siquiera los que lo defienden se ponen de acuerdo en definir qué es eso que se llama Latinoamérica. El consenso y lo más aséptico en la definición de ese concepto es decir que son todas las naciones y territorios soberanos y poblaciones que en el continente americano hablan lenguas romances, es decir, derivadas del latín. Por este orden de importancia: español, portugués y francés. Con lo cual, Haití sería latinoamericano, pero también tendrían que ser latinoamericanos el Quebec o los creoles de Luisiana, de Nueva Orleans. Por no hablar, pues, de la Guayana francesa o de los que hablan papamianto en Aruba, Curazao y Bonaire, que el papamianto es una lengua que deriva muchas palabras del portugués, o por no hablar, pues, de algunas islas del Caribe, que están en el CARICOM, que hablan francés. En sentido estricto, lo latinoamericano sería eso. Y hay que tener en cuenta que el término Latinoamérica fue impulsado desde Francia por inmigrados de clase alta hispanoamericana en París que trabajaban para Francia, trabajaban para la monarquía de Napoleón III, y el término Latinoamérica es un término imperialista, colonial, realmente. También incluso hay indigenistas e indianistas, que no son lo mismo, pero comparten rasgos. El indigenista más o menos acepta la modernidad y quiere que el originario precolombino se inserte en la modernidad, y el indianista, como el separatismo aymara en Bolivia, lo que pretende es separar a lo indígena de la modernidad y básicamente pues volver a una suerte, no sé, de anarcoprimitivismo extraño. Pues bien, Francisco Bilbao y José María Torres Caicedo fueron los impulsores de ese término llamado América Latina o Latinoamérica, que tuvo éxito porque separa emocional y culturalmente a Hispanoamérica de España. Y tuvo éxito porque, entre otras cosas, justifica también a esas clases hegemónicas de esas repúblicas escindidas y explica, entre otras cosas, y justifica también su éxito como en las independencias, pero también su fracaso para una construcción nacional exitosa. Así que la leyenda negra antiespañola también en gran medida justifica su fracaso a su construcción nacional. La culpa de que seamos subdesarrollados la tiene el Imperio Español. Y luego el Imperio estadounidense, que es un heredero del Imperio Español. Por eso tenemos que caminar en nuestra segunda independencia, que se ha convertido casi en una suerte de nuevo Mesías o de segunda venida de Cristo,
que va a llegar a la Tierra y les va a impulsar a la Tierra prometida. Pero claro, eso no ha ocurrido porque claro, no te puedes impulsar hacia el futuro si no comprendes de verdad tu pasado. Por tanto, ¿qué es el latinoamericanismo? A mi juicio es una ideología nacionalista que entiende que eso que se llama Latinoamérica es una nación que tiene que reunificarse, la idea de Jorge Abelardo Ramos, historia de la nación latinoamericana, aunque al final es un término que él rechazó, y que, por tanto, lo latinoamericano es lo que hay que construir, incluso unidos con Haití, porque ellos dicen que la revolución de Haití fue el inicio de la emancipación latinoamericana. Pero es que la revolución haitiana fue un proceso histórico que yo creo que habría que encuadrar más en el contexto histórico del jacobinismo de la Revolución Francesa que en lo que vino después con los llamados libertadores tipo Bolívar, San Martín, O'Higgins, etc. Iturbide, un personaje complejo, tremendamente. Y por tanto yo creo que el latinoamericanismo debe ser una ideología criticada. Criticada desde la razón histórica, desde el realismo histórico y político. Porque no vamos a conseguir que la inmensa mayoría de los iberoamericanos dejen de decir Latinoamérica, hoy por hoy, porque cuando quieren decir Latinoamérica quieren decir Hispanoamérica o Iberoamérica realmente, pero sí podemos conseguir que sus hijos o sus nietos dejen de decir progresivamente Latinoamérica. A este lado del charco hay que criticar el europeísmo. Ese rollo de José Ortega y Gasset de que España es el problema y Europa es la solución. Y que, por tanto, España, que es un país atrasado, catolicón, rancio, premoderno, lo que debe de hacer es asimilarse a Alemania, a Francia o al norte de Italia, al sur no, claro, o Inglaterra, para poder ser un país de provecho social, democrático, de derecho, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre con el europeísmo? Que realmente es una justificación ideológica del hegemón del Cuarto Reich alemán en la Unión Europea, controlado, como no puede ser de otra manera, por Estados Unidos, porque si la Unión Europea existe, que tengan esto en cuenta, es porque sirvió de tope geopolítico al avance del comunismo soviético hacia Europa occidental. Una vez que cae el comunismo soviético, la Unión Europea no deja de ser una sucursal de Estados Unidos y Alemania es el lugarteniente de Estados Unidos en Europa, porque para eso Alemania tiene el mayor número de bases militares de la OTAN y el mayor número de militares estadounidenses desplegados fuera de Estados Unidos. Para que lo entendamos, símil friki tolkieniano. Estados Unidos es Melkor, Alemania es Sauron. Y si cae Melkor, Sauron buscará ser el nuevo señor oscuro. Por tanto, ¿qué es lo que pasa con el europeísmo y el latinoamericanismo? Que son ideologías que se necesitan mutuamente. Porque si bien el latinoamericanismo separa emocionalmente al hispanoamericano, iberoamericano de España, el europeísmo separa emocionalmente al español de Hispanoamérica. Y lo separa emocionalmente hasta el punto pues, que los considera, pues bueno, repúblicas bananeras, panchitos y demás insultos racistas. Que espero que Capitán Perú no haya sufrido en ningún momento, pero él conoce esos insultos, que son racistas. Y yo siempre lo digo, un español coherente no puede ser racista. Un católico coherente, sea de fe o cultural, no puede ser racista. Un protestante sí, pero un católico no. Así que la crítica al latinoamericanismo y al europeísmo tiene que ser necesaria y conjunta. Incluso si desde Hispanoamérica se critica el europeísmo, me parece bien. Y si desde España se critica el latinoamericanismo, también me parece bien. Porque además el europeísmo y el latinoamericanismo son sostenedores de esa leyenda negra antiespañola, que en el fondo no es antiespañola, es antihispánica. Es anti-hispanidad o anti-iberoamericanidad o iberofonidad, como lo queráis llamar. Y en tercer lugar, creo que también sería fundamental, y con esto termino, criticar la idea de que una reconstrucción hispánica podría realizarse dentro del modo de producción capitalista anglo-germánico protestante que impulsaron el Imperio Británico y el estadounidense. ¿Por qué? Porque, aunque en el catolicismo existe la idea de propiedad privada, la idea de propiedad privada en el catolicismo es una propiedad personal que está bajo el amparo y está al servicio del interés común y no sujeta a la, especulación financiera, usurera, bolsística y de explotación sobre obreros y campesinos en la cual se realizó pues, en los protestantes. Una prueba de ello es cómo vivían los obreros y campesinos en el Virreinato de Nueva España al inicio del siglo XIX con respecto a los niños y mujeres y hombres que vivían en la Inglaterra de la primera Revolución Industrial. Esto el propio Alexander von Humboldt lo estudió cuando visitó el Virreinato de Nueva España,
tenían mejores salarios y tenían mejor nivel de vida y una casa propia, cosa que muchos obreros ingleses, irlandeses y escoceses carecían de ella a inicios del siglo XIX. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de entender, y esto lo que lo digo, pues me arriesgo con mucho decirlo, que el capitalismo se sostiene sobre la leyenda negra antiespañola. El capitalismo tal y como lo entendemos actualmente, impulsado por los anglosajones. Pues bien, sobre esas tres ideas es sobre donde creo que hay que realizar la crítica. La crítica que de momento no puede ser hegemónica, no se realiza en televisión, no vamos a salir ninguno de los cuatro en La Sexta Noche mañana, no creo que Capitán Perú salga La Sexta Noche, no sé cómo se llama el espectáculo televisivo de mayor audiencia en Perú, pero si le invitan mañana que me lo haga saber, que yo lo trataré de verlo, pero no creo que lo hagan. Pero en todo caso, estamos empezando en lo que se llama insubordinación ideológico-cultural y para eso hay que tener claro cuáles son las ideologías en el sentido de justificaciones teóricas de un sistema social injusto que sostienen que estemos todavía emocionalmente separados. Y yo he señalado estas tres. Seguramente haya muchas más, pero si empezamos por estas tres creo que iremos por buen camino. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora que ya podemos entrar más en materia porque por fin estamos protegidos, tenemos detrás un soldado español recién llegado de América, un soldado español cuya presencia mantuvo el imperio durante siglos, porque el número de soldados españoles era mínimo, pero sin embargo su destreza en combate, su valor iba más allá de lo que cualquier otro soldado de otras británico o francés pudiesen entender, porque no tiene nada que ver aquellas glebas forzosas que inundaron de soldados América cuando se produce de soldados foráneos ingleses y holandeses América a principios del 19, ¿no? para conseguir la secesión de España y la fragmentación y pauperización. Aquellos soldados no tenían nada que ver con estos. Estos soldados de Cuera eran soldados que con muy pocos hombres podían mantener grandes extensiones, como dijeron los británicos y los ingleses antes, en colisiones con soldados españoles. No importa el número de los españoles. Ahora que estamos protegidos por un soldado de Cuera, podemos conspirar un poco, Darío, y te puedo preguntar hasta dónde vas a llegar con tu poder en las redes sociales. ¿Qué techo tiene este poder? ¿Va a ser posible que pierda audiencia La Sexta por seguir tus hilos de Twitter o acabarán intentando meterte dentro? ¿Cómo puede ser eso? Yo el límite lo desconozco. Yo el hecho es que el año pasado tenía, yo creo que más o menos 35.000 seguidores, y ahora tengo 70.000, o sea que los he duplicado. No creo que sigan muchos más, vamos, muchos más, no, ese ritmo de crecimiento. Pero bueno, todo es posible. Ahora que hablas de los soldados de América, los soldados españoles en América, los soldados españoles que estaban en América, los militares españoles que les tocaba, sí conseguían, no necesitaron extinguir a los indios para sobrevivir en la América del Norte, a diferencia de lo que hicieron los ingleses y los anglosajones. Eso para empezar. Que eso es un dato que creo que no lo sabemos. Ellos conseguían negociar con los comanches, luchaban contra los comanches, luchaban contra los apaches, pero de alguna forma, como buena mano izquierda, lograban tener un acuerdo y no necesitaban exterminarlos, como más adelante hicieron el pobre hizo. Y acabó fatal, por ejemplo, el general Custer y sus amigos. Yo ahora quería comentaros también otro tema. Yo también, en España se nos estudia, vamos, como he dicho antes, se nos enseña mal la historia, por otra parte. Por ejemplo, tenemos el caso de la Inquisición. La Inquisición nos han contado que fue
una institución terrible, que no fue nada agradable, por supuesto, que cometió numerosos asesinatos, cometió numerosos crímenes, y no voy a ser yo el que diga que muchas de las ejecuciones, bueno, o la inmensa mayoría, no, todas las ejecuciones que pudo llevar la Inquisición fueron injustas. Pero bueno, era el siglo XVI. ¿Pero qué pasaba en el siglo XVI fuera de España? Pues que no existía la tolerancia religiosa, por ejemplo. No existía tolerancia religiosa en Inglaterra, no existía la tolerancia religiosa en los territorios que ocupa la actual Alemania, no existía la tolerancia religiosa en Francia, y al fin y al cabo la Inquisición española, no sabemos de la cifra exacta, pues pudo ejecutar en torno, varían mucho las cifras porque no se saben todos los documentos, pero de 3.000 a 5.000 personas. No podemos saber exactamente cuántos fueron. Pero claro, es que esa cifra es absolutamente inferior a, por ejemplo, los crímenes que cometieron los alemanes, las personas que por entonces vivían en Alemania contra las brujas. A nosotros cuando sale una manifestación feminista siempre escuchamos aquellos, somos las nietas, ¿cómo es? Somos las... De todas las brujas que no pudisteis quemar. Somos las nietas de todas las brujas que no pudisteis quemar. Bueno, pues las españolas no eran. O sea, las españoles no son las nietas de aquellas. Serán las nietas de los alemanes, serán las nietas de los ingleses, serán las nietas de los escoceses incluso. Pero no, aquí no, aquí se quemaron, primero, trataron de no quemarse, porque aquí lo que desde un principio se interpretó, desde el año 1525 nada menos, que se interpretó que la brujería era una chorrada, que esta gente, bueno, pues que las brujas no existían, que ninguna mujer volaba en una escoba, que ninguna mujer tenía coitos con el diablo, por ejemplo. Pero allí sí, en Europa Central se lo creyeron. Y además se lo creían personas muy cultas. Y en Europa Central, en los territorios de Alemania, quemaron a más de 25.000 personas. Si comparamos esas víctimas con las que ocurrieron en España en total de la Inquisición, vemos que hay una diferencia enorme. ¿Qué más diferencias? Por ejemplo, cuando llegó la Revolución Francesa causa como víctimas, como poco, y no oficiales, perdón, oficiales más de 25.000, que sean no oficiales más de 40.000, que en un territorio como que se llamaba la Vendée, hubo un genocidio de más de 100.000 personas. A Juan Santiago no está de acuerdo, pero bueno. No, se mató mucha gente. Se mató mucha gente, o sea, es que ocurrió así. Y esa historia aquí no la sabemos. La Inquisición fue un tribunal que en su tiempo nació para tratar de acabar con una herejía. Las herejías acababan, todos los estados querían acabar con las herejías. La pena de todos los estados para la herejía era la ejecución en la hoguera, brutal, pero era así. Y aquí no lo sabemos, y tampoco saldrá en la Sexta, no se comentará en la Sexta, sino al revés. Seguirán diciéndose que España es una nación retrógrada porque tuvo la Inquisición. Bueno, pues la tuvo, pero fuera de España tenían algo peor que la Inquisición, y es así. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Y muy oportuno hablar de la Inquisición. En España, los delincuentes comunes, cuando eran atrapados, se ponían a blasfemar en bucle para que los pasasen al Tribunal de la Inquisición, porque era muchísimo más garantista. Hubo torturas, sí, pero torturas absolutamente reguladas, aunque parece una animalada lo que estoy diciendo. Las torturas ocurrían en aquel momento, ocurrían en todos los tribunales. En aquel momento entendían que para que una persona, primero querían que confesara, porque si confesaba ya llegaban a la verdad, y creían que la mejor forma en Alemania, en España, en Italia, en Francia, que la mejor forma que para esa persona confesara era torturarla. Pues es absurdo bajo todo punto de vista, pero ellos pensaban que era así. Y entonces la tortura la hace la Inquisición, porque por aquel entonces todo el mundo torturaba. Y entonces vamos a torturar a este señor para que nos diga la verdad. Bueno, de locos, pero fue así. Claro, muchos de la gente
confesaba. Pero bueno, la Inquisición también, cierto es que la Inquisición torturaba, esperaba a que confesaba, muchos confesaban, pero esa confesión no tenía validez si no se repetía cuando esa persona estaba fuera de la tortura. Eso simplemente es lo que quería decir. Muchas gracias otra vez, Darío. Sí, es verdad, nadie habla de la comisión inglesa que persiguió católicos, y esto sí que no eran tribunales garantistas, sino que eran pues más bien grupos enfervorizados que hacían linchamientos salvajes, incluyendo destripamientos públicos nocturnos y una auténtica monstruosidad, lo que fue esta comisión inglesa en su lucha por acabar con el catolicismo, cosa que no consiguió. Ahí sí que se podrían haber hecho películas verdaderamente terroríficas, o pues estas salas dedicadas a la Inquisición repartidas por toda Europa, en la que los instrumentos de tortura son prácticamente todos de origen alemán o de otras naciones. Sí, el tema de la Inquisición desde luego está muy bien traído, porque es uno de los goznes en los que se ve de un modo absolutamente radiográfico la leyenda negra como tapa otras cosas, sí. Y me gustaría preguntarle al capitán Perú, el que lo conoce absolutamente de primera mano, esta animadversión por la historia de España, ¿es algo profundo? ¿Hay un odio al español profundo? ¿O crees que es algo de alguna manera postizo o de alguna manera susceptible de ser disuelto con el conocimiento histórico? Bueno, antes de responder la pregunta, aunque está relacionada, solo quería mencionar que si citamos aquí al soldado español que se encuentra detrás nuestro y dices que viene de América, pues si viene de Perú, debería estar acompañado de unos 10 peruanos que integraban el Ejército Real del Perú. Por cada español habían 10 cusqueños, arequipeños, ayacuchanos, puneños, altoperuanos, ¿no? que servían también, que luchaban por la monarquía hispánica. En el Perú no existe un odio al español. Esa es una paradoja, ¿no? que a mí me sorprende. Cualquier español va y lo van a tratar de maravillas. Y incluso se ha llegado a decir, ¿no? Perú, madre de extranjeros y madrastra de peruanos, ¿no? Tratan mejor, incluso llegan a tratar mejor al español que el propio peruano. Por lo que esta leyenda negra va más que todo por un tema histórico. Y más bien, yo diría que sí existe un sentimiento, irónicamente, ¿cómo llamarlo? Entre pueblos hispanos, ¿no? Por eso me sorprendía escuchar cuando Santiago hablaba del latinoamericanismo. Y si existe un latinoamericano, yo no he visto que exista un impulso para unir a los pueblos latinoamericanos, porque si existe, es un fracaso total. O sea, tú te vas a Ecuador, y en Ecuador se enseña desde el Estado una historia antiperuana, una leyenda negra antiperuana. A ellos les dicen, incluso de repente más que una leyenda negra antiespañola, más fuerte es la antiperuana, ¿no? Ellos le dicen sí, que Perú siempre nos ha querido destruir, absorber, conquistar. Ahí nosotros somos los malditos invasores, conquistadores, que vamos a saquear. Y para ellos, unirse al Perú prácticamente es traición a la patria. Y en el Perú te enseñan, y eso a mí nadie me va a contar el cuento de los 3 chanchitos, porque yo lo he visto desde el colegio, te enseñan una leyenda antichilena. O sea, en el Perú es la guerra del Pacífico, los malditos chilenos desgraciados que mira todas las barbaridades que hicieron. Y si yo propongo algún tipo de unión con Chile, yo sé que voy a ser catalogado como traidor a la patria, incluso por mis amigos. Y en Chile sucede lo mismo con Argentina, y en Argentina con Brasil, y en Bolivia con Perú, y en Colombia con Venezuela,
y en Venezuela con Colombia, y así vamos a continuar citando país por país, que hace impensable una unión, porque nos han enseñado que las diferencias son más fuertes. Nos han enseñado rivalidades entre nosotros, e incluso yo me atrevería a decir que nos han enseñado a construir una identidad en base a diferenciarme del vecino, ¿no? El Perú es una resistencia a los invasores chilenos, ¿no? En el Perú tenemos pues que luchar contra esta injerencia imperialista chilena expansora. Y en el Ecuador con el Perú, ¿no? Y en Bolivia también con el Perú. Y los únicos que veo que no caen en eso son los que han conocido el hispanismo. Y yo sé que puedo hablar con hispanistas de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia y de cualquier parte de Hispanoamérica, y no voy a tener esa resistencia que encuentro entre los que así mismos se llaman latinos. Y eso me hace ver que por ahí hay un buen camino, entonces. O sea, es más fácil plantear una unión desde el hispanismo que desde el latinoamericanismo. Porque el latinoamericanismo más bien nos ha enseñado rivalidades entre nosotros, nos ha enseñado nuestras diferencias, nuestras atrocidades, que sí se cometieron, ¿no? Pero que no se deben traducir en un odio entre pueblos que tienen más cosas en común que diferencias. Y veo que el hispanismo resalta las cosas en común y el latinoamericanismo más bien resalta las diferencias y nos termina dividiendo entre nosotros. Así que sí, totalmente de acuerdo con Santiago de criticar este latinoamericanismo, porque nos balcaniza, nos divide, nos enfrenta y nos enseña muchas falacias. Yo recuerdo una amiga boliviana que me decía que a ella le enseñaron en el colegio que Machu Picchu se construyó con tecnología boliviana, ¿no? Entonces, fíjate ese discurso, ¿no? Fíjate esa enseñanza de, mira cómo los peruanos nos copian, ¿no? Mira cómo los peruanos nos han quitado pues los caporales, nos han quitado la fiesta de la Candelaria, o nos han quitado hasta el mismo Machu Picchu, creen que es de ellos, cuando en verdad fue tecnología aymara con la que se construyó. Y lo mismo podría decir en Ecuador y en el mismo Perú. En el Perú es con el tema de Chile y los chilenos que nos quieren copiar todo y el pisco que es peruano. Y eso es una guerra de nunca acabar. Pero cuando hablo con un hispano, sí encuentro los puntos en común. Y yo recuerdo una página hispana de Ecuador que me comentaba en mi página, ¿no? Y me escribió el título del libro de Núñez del Arco, Quito era España, ¿no? De repente aprovecho un día para hacerle esta pregunta a Núñez del Arco. Se la dije a esta página ecuatoriana. Le dije, un momentito, Quito fue Perú. Obviamente, el virreinato del Perú estaba dentro del Imperio Hispano. Y me repetía, no, Quito fue España. Y le dije, compadre, tú no me puedes venir a creerte lo que te han enseñado tu currícula escolar ecuatoriana a dividir con el Perú. Si tú eres hispano, tienes que reconocerlo. Y me dijo, bueno, sí, tienes razón, Quito era el virreinato del Perú y el virreinato del Perú era el Imperio Hispano. Y dije, ya, nos entendimos. Se acabó esa rivalidad, ¿no? Entre ecuatorianos y peruanos, ¿no? Entre peruanos y bolivianos. Entonces, me da mucha esperanza que el camino de la hispanidad sea de unión y que se rompa esa balcanización que comienza con la secesión que mencionabas, que no era antes así. Y que si bien las reformas borbónicas crearon fronteras, nunca tuvieron como intención ser fronteras políticas. Siempre fueron fronteras administrativas. Y es por eso, cuando esas fronteras se convierten en fronteras políticas, se armó todo un siglo de guerras, porque tenías pues que mucha de lo que era la audiencia de Quito, legalmente, pero culturalmente se sentían peruanos.
pero administrativamente tenían que hacer sus trámites en Quito porque les quedaba más cerca que Lima. Pero a la hora que se crea la frontera, Jaén y Maynas deciden pertenecer al Perú, y eso nos lleva a la guerra con la Gran Colombia, una guerra que nos declaró Bolívar. Porque nunca hubo como intención, y el otro es el lío con la audiencia de Charcas, ¿a dónde pertenecía Bolivia? ¿No? ¿Al Río de la Plata o al Perú? Nunca, de repente, pues, Bolivia tiene más parecido con Puno que con Argentina, que con Tucumán, ¿no? Entonces, oye, sí, pero pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, administrativamente, pero culturalmente tiene mucho más elementos en común con Puno que con Tucumán. Entonces, nunca hubo intención de dividir políticamente. Y lamentablemente cuando se convirtió en divisiones políticas nos llevó a una verdadera división que se transforma en muchos casos en guerra y en otros casos enfrentamientos y rivalidades sin sentido que permanecen hasta el día de hoy. Y que yo creo que el hispanismo es el camino para superar esas divisiones. Muchas gracias, Capitán Perú. Pues, en realidad, a mí esto me suena a fiesta. Estamos en una fiesta, porque estamos hablando de balcanizaciones, estamos hablando de derrotas, de secesión, de leyendas negras, pero aquí estamos todos, y aquí estamos entendiéndonos, y aquí estamos pasándolo bien, aquí estamos sintiéndonos absolutamente como hermanos, estamos vivos, y sabemos lo que queremos, como decía aquella canción, y creo que la cultura hispánica es mucho más fuerte que todos estos palos en las ruedas que nos han puesto desde el instituto, los colegios, los intereses de las clases dominantes por seguir siendo cabezas de ratón. Más allá de todo eso, esto es una fiesta hispana y verdaderamente el placer de pertenecer a esta civilización está increciendo y somos así y vamos a seguir siéndolo, y en este momento hay millones y millones de hispanos tomándose vinos, riéndose, amando y sabiendo que el tiempo es oro. Por lo tanto, esto es una verdadera fiesta y lo vamos a celebrar. Y nada, solo nos quedan 3 minutos, os doy 1 minuto a cada uno para decir lo que queráis. Bueno, yo en primer lugar querría pedir un aplauso a Luis Gorrochategui por lo bien que ha moderado la mesa. ¿Qué más sabe de la Armada Invencible? Y es la persona que más sabe en España de la Armada Invencible, por cierto, y de los intentos de invasión de Inglaterra al Virreinato del Río de la Plata. Así que gracias por la generosidad, por el cariño y por la ordenación que has puesto, de verdad. Y luego querría también pedir un aplauso para la Asociación Héroes de Cavite por democratizar la lucha contra la leyenda negra. ¿Por qué digo esto? Porque estamos contestando a la leyenda negra en plena calle, en una plaza pública, donde no solo la gente interesada, porque hemos divulgado esto, tanto la asociación como nosotros en nuestras redes sociales hasta aquí, sino porque gente que pase lo pueda escuchar. Y sería muy bueno para continuar con esta insubordinación ideológico-cultural, seguir democratizando la lucha contra la leyenda negra en plazas y calles públicas de toda la nación española. Y digo, de toda la nación política española, porque en España solo hay una única nación, que es España. Y esto lo digo para dejar las cosas claras, porque si os encontráis supuestos patriotas españoles que te dicen que Cataluña, País Vasco y Galicia son naciones y España también, siendo España una nación en expansión y las otras en disolución, que no sé qué cojones quiere decir eso, probablemente él tampoco lo sepa, estamos hablando de un impostor y de un traidor y de un enemigo de la nación española. Y sería bueno que esto se democratice en otros países, es decir, que estas mesas en las plazas públicas se puedan hacer en Perú. Yo invitaría al Capitán Perú que esta iniciativa se pueda repetir en Lima y que en una mesa historiadores, divulgadores, etcétera, también discutan esto y que la gente pueda pasar incluso a hacer preguntas que espero que luego pues, se puedan hacer. Así que, como ya el año pasado la Asociación Héroes de Cavite realizó esto y fue un gran éxito, y fue movido y fue divertido también, y tuvo consecuencias, creo que
el trauma de Cartagena algunos no lo han superado y no lo pueden superar más, porque no se puede criticar la leyenda negra antiespañola y al mismo tiempo ser anglófilo y defender el Imperio Británico y defender a Estados Unidos. Y esto me sirve para acabar con aclarar una cosa que yo dije allí. Me preguntó un tío blanco hetero si yo realizaría y construiría una leyenda negra contra el Imperio Británico. En primer lugar, para aclarar aquello que yo respondí, la mentira como arma política ha existido siempre y siempre existirá. Y siempre se ha hecho. Pero, ahora bien, no es en absoluto necesario que nosotros desde España o desde el mundo hispano construyamos una leyenda negra contra el Imperio Británico. Basta con escribir y hablar de la verdad de lo que hicieron los británicos por todo el mundo. Las hambrunas en la India, las hambrunas en Irlanda, los campos de exterminio de concentración en Kenia, en Sudáfrica, el exterminio de los pueblos indígenas de Tasmania, de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, las matanzas que hicieron en las 13 colonias estadounidenses, en el Caribe, etcétera. Porque no sé si lo sabéis, hay un libro que se llama El Libro Negro de la Humanidad, escrito por un inglés, curioso. Los ingleses también tienen sus revisores históricos. Pero en los 2 siglos y medio que existió el Imperio Británico, desde que empezó a expandirse por las costas canadienses hasta que perdió Hong Kong, y a estos fenómenos que he mencionado habría que añadir muchas guerras. O sea, el Imperio Británico es el estado que más estados ha invadido en todo el mundo. Hay que mencionar las 2 guerras del opio en China, la rebelión de Taiping donde ellos intervinieron, la guerra de los Boxers, el exterminio y la reducción de los Boers de origen neerlandés en Sudáfrica a campos de concentración también. No sé si lo sabéis, pero según este libro, el cómputo total de víctimas de la acción imperial, colonialista, depredadora del Imperio Británico excede cualquier cifra que os hayan dicho de cualquier otro régimen. Hasta el punto de que podemos hablar de que el Imperio Británico fue la sociedad política más sanguinaria de la historia de la humanidad. Cerca de 146 millones de personas perecieron bajo la acción imperial del Imperio Británico. Y lo repito, 146 millones de personas. Y esto no es una exageración ni es una leyenda negra antibritánica, es un hecho histórico cierto de verdad, que se puede comprobar empíricamente con cifras. De hecho, en la India hay historiadores que hablan de estas cosas, pero claro, son libros escritos en inglés o en hindi y no llegan aquí. Pero, para aclarar cosas que se dijeron sobre el año pasado, nosotros los españoles no necesitamos construir ninguna leyenda negra antibritánica, porque la historia de Gran Bretaña y del Imperio Británico es negra, oscura, de por sí, tiene un hedor fétido, putrefacto y asqueroso, es asesino y es mortífero. Lo único que tenemos que hacer es contarlo. Muchísimas gracias. Bueno, primero también agradecer a la Asociación Héroes de Cavite que me haya traído hasta aquí. No conocía Cartagena, me parece una ciudad preciosa. Espero mañana poder fotografiarla todo lo que pueda. Y, por supuesto, a Luis agradecerle su labor de moderación. Yo ya me han pedido que sea muy breve y lo único que quiero decir es que creo que muchos hispanoamericanos no saben que son españoles. Yo he llegado a esa conclusión. Los hispanoamericanos son españoles y nosotros debemos sentirlos como españoles. Pero bueno, y tenemos que hacernos nuestra la frase, la famosa, el artículo 1 de la Constitución de 1812. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, de las dos, de los que estamos viviendo en Europa y de los que viven en América. Muchas gracias y espero estar otro año aquí. Gracias. Y continuando con tus palabras, pues recordarles simplemente a todos que si bien el día de hoy me encuentro aquí como peruano, pues eso significa que deben recordar que tienen aliados en todo el mundo, que no solamente deben pensar en la península y que, como ya se ha mencionado antes, la hispanidad trasciende fronteras continentales. Solo falta que se unan, pero van a encontrar gente en México, en Panamá, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en el Perú, en Bolivia, incluso en el mismo Cusco, en la capital del Tahuantinsuyo,
donde tuve la oportunidad de estar ahorita, el 24 de junio, para la fiesta del Inti Raymi, fiesta inca, en donde se sacó en procesión al apóstol Santiago. Entonces, en plenas calles de Cusco, dígame qué más hispano puede existir que sacar al apóstol Santiago en procesión. En Filipinas, en Guinea Ecuatorial, están esparcidos, están por todo el mundo, pero están ahí, están esperando ese llamado a esa unión. Y yo creo que pronto se va a dar. Fíjense que su frontera es el mundo y su visión es más amplia de la que podemos imaginar en este momento. Así que muchas gracias por estar aquí. Espero verlos el día de mañana también. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Capitán Perú. Pues nada más. Después de este gran privilegio de estar con estas personas y con todos vosotros, y desde el más profundo sentido de la justicia y de la dignidad universal del ser humano,